Bien, muy buenas tardes. Estamos con Chano Díaz Límaco, aquí en Huamanga, la morada del alma. Chano nos está visitando desde ayer, Chano. Desde ayer, con motivo del festival, bueno, del Encuentro Nacional de Charangos en homenaje a Jaime Guardia. Y bueno, me toca volver a mi tierra y de alguna manera a representarla también junto a otros grandes exponentes de nuestra morada del alma. ¿Cómo van las presentaciones en Lima? Porque pues, has tenido, creo que este año, presentación tras presentación y no has parado, no estás parando, estás Estoy en medio de una continuada. gira, sí, estoy en medio de una gira, esta vez con el charango. Acabo de terminar una gira grande en septiembre de varios de los proyectos y estamos enrumbando la próxima semana a Argentina para varias presentaciones en distintas ciudades y terminaremos nuevamente en el Teatro del CCK, que estuve el año pasado, donde felizmente las cosas se dieron muy bien y tuvimos una actuación que fue muy destacada y reconocida por nuestros hermanos argentinos. ¿Cuánto ha sido la labor que ha encargado de alguna manera nuestro maestro del charango que nos ha dejado Jaime Guardia y que ha inculcado que muchos otros músicos como tú estén siguiendo ese legado? Bueno, él es y ha sido nuestro gran referente, ¿no? Él ha abierto la puerta de este instrumento que refleja muy bien nuestro temperamento andino, a veces alegre y a veces triste. Y lo importante es reconocer que cada vez que él tocaba, pues se sentía las cosas que él había vivido, ¿no? Y por eso es importante que también regrese a esta cuna del charango, que también lo es Huamanga, los intérpretes, que los jóvenes vuelvan a interpretar este instrumento que refleja nuestra idiosincrasia. Tenemos muchos cientos de años de historia aquí en Huamanga y bueno, sería bueno que los jóvenes retomaran esa tradición y esa herencia, ¿no? ¿Y tú cómo lo vivencias? ¿Cómo ves de que de acá a un futuro, unos 10 años, que haya muchos artistas enfocándose en el charango? Yo pienso que sí, ya en Lima, que es otro tipo de visión, muy válida también, hay grandes intérpretes del charango que además hacen música yacuchana, pero es distinto cuando estás acá, ahora el sentir de la tierra y expresar las vivencias y las calles y las fiestas que uno ha vivido. No es necesariamente el sitio donde has nacido, pero sí debe haber una relación muy entrañable, ¿no? De haber bebido y vivido estas tradiciones con intensidad. Y eso se realiza con el tiempo, ¿no? Entonces el intérprete andino es un heredero de una tradición que aún está viva y hay que vivirla aquí in situ, en los lugares donde uno se siente más conectado. Bueno, en el caso personal mío, vengo de una familia de músicos, de artistas, de poetas y locos, entonces volver a estas calles para mí siempre es emocionante. Escuchábamos en algún momento un pasaje que decía, bueno, muchos se van a Cusco a llenarse de energía, las piedras inca y todo el detalle. Y escuchaba algunos músicos y decían, tengo que volver a Huamanga, a Ayacucho, porque volver ahí es encontrarme con mis raíces, llenarme de esa energía para poder componer, para poder interpretar, que ese sentimiento no pueda perderse, ¿no? Y mantener la identidad, algo que hace mucho tiempo creo que estamos viviendo de parte de historia y recuerdos, pero felizmente hay personajes como tú que están continuando con este camino de la identidad, de darle un sentido a nuestra música ayacuchana. Bueno, sí, uno tiene que volver. Mi abuelo siempre, durante años viví fuera del país y cada vez que regresaba él me decía, bueno, a ver, vamos a tocar algo. Y me decía, tienes que volver a Huamanga, siempre. Y yo creo que el huamanguino siente eso, ¿no? La necesidad de regresar para reencontrarte también con esas tradiciones. La música tradicional está impregnada de esas vivencias. Y si las vivencias se van alejando y se van difuminando, pues no transmitimos eso que la música exige, que se transmita, ¿no? A través de sus letras y de sus sencillas melodías. Entonces vemos con el centralismo de Lima, pensamos erróneamente a veces que solamente es cuestión de interpretar bien un huayno o un yarabí o un carnaval, y no, es mucho más que eso.
Pues esa labor de repente será para gente un poco más entendida dentro de nuestras tradiciones, pero si yo he crecido en esas tradiciones no tengo otra forma de tocar, sino es con el corazón y con las vivencias y las cosas que he vivido y con las que he crecido también. Con mucho sentimiento. Sí. Por ahí reflejabas y das detalle de que, por ejemplo, no es lo mismo hacer una interpretación con un instrumento de un tipo que esté, qué sé yo, tirado en la escuela de música, en el conservatorio, en el cual tú tienes que seguir un compás, ¿no? El ritmo, los tiempos. Y a la hora de interpretar un huayno o un yarabí, pues prácticamente no existe como una fórmula ahí que sea un 2 más 2 es 4, porque justamente incluso en el error o en el descompás yace ese gusto. Y escucharlo al maestro Raúl García Zárate, al maestro Manuel Chaprado, incluso da a entender de que ese huayno, ese yarabí, tiene un sentimiento mucho más profundo. Claro, ¿no? Si nos comparamos con la estética occidental, de hecho que lo nuestro es un poco más libre, pero justamente en esa libertad es donde reside el gusto de nuestra música, ¿no? Nunca cantas un huayno de la misma manera. Es de acuerdo a cómo sientes, haces un acento distinto o al momento de tocar también. Son cosas, es música ligada al corazón y a la vivencia del momento, ¿no? Entonces, a veces sale y a veces no tanto, pero siempre vas entregándolo todo. Eso nos trae recuerdo en una presentación que hizo nuestro gran tenor, Juan Diego Flores, interpretó el Adiós Pueblo de Ayacucho, pero en un tono pues orientado netamente a una coral, ¿no? Que es muy distinto. Que lo escuchas a un huamanguino interpretarte con ese sentimiento enarbolado y que sientes que se te abre el pecho. Claro, es música de sentimiento y es difícil que uno lo haga desde otra orilla, pero igual vale, porque de alguna manera nuestro tenor Juan Diego Flores ha llevado ese huayno que lo escuchen miles y quizás millones de personas. Y siempre hay alguien que es un poco más curioso y quiere seguir buscando el lugar de donde viene esa música y se encuentra con esta ciudad llena de misterios, llena de personajes entrañables, llena de músicos, artistas, ceramistas, ¿no? Entonces vienen a ver otro mundo y bueno, se va impregnando su canto, su vivencia o simplemente esa labor de haber sentido algo con nuestra música, ¿no? Correcto. ¿Concuerdas en que Ayacucho tiene una gran riqueza cultural? Por supuesto, bueno, es evidente, ¿no? No solo dentro de la música andina, creo que la música ayacuchana está muy bien ponderada de alguna manera y bueno, es harto conocido en nuestras tradiciones, tanto en la guitarra como en los charangos, en las quenas, en las estudiantinas, inclusive nuestra tuna universitaria que interpreta temas de nuestro acento, ¿no? De nuestro acervo. Y aparte, bueno, tenemos la escultura, la orfebrería, la hojalatería, la filigrana, los retablos, la cerámica de quino, o sea, un abanico. Es un abanico impresionante y estoy hablando solo de Huamanga. Imagínate si de cada provincia, de cada departamento ya sí, ¿no? Innumerable. Qué bueno que sea cultura viva y hay que cuidarla así, ¿no? Hay que cuidarla tratando de buscar a esos representantes que viven dentro de esa cultura viva y llevarlos, hacerlos conocidos de alguna manera. Ahora tenemos las redes, ahora estoy hablando contigo, con tu público y conocen un poco más del pensar que nuestro, que sigue impregnado de nuestra tradición y yo siempre lo digo, a pesar de haber vivido muchos años fuera y también en Lima, siempre me siento un extraño y siempre cuando llego aquí siento el calor de hogar, de familia, estoy en mi lugar. Muy bien, ¿no? Hablando de instrumentos, ¿te sientes más cómodo con la guitarra o el charango? Con la quena y el charango, pero últimamente he regresado, bueno, mi abuelo me decía, mira, si eres huamanguino y eres músico, siempre tienes que tocar por lo menos un poquito de guitarra solista ayacuchana. Y bueno, siempre he tocado un poquito, no a un nivel, digamos, profesional, pero ahí estoy con mi guitarra y bueno, también compongo mis cosas, mis trovas,
y siempre la guitarra me acompaña. Composiciones personales. Sí, claro. También tributos a grandes artistas como el maestro Jaime Guardia. Claro, por supuesto, ¿no? Bueno, las canciones que él nos ha legado y que ha recopilado también son parte de nuestra herencia cultural, ¿no? Y bueno, las canciones que he jaloneado aquí en Huamanga, con mi familia, con carnavales. Los carnavales que tengo todos los años ininterrumpidamente. La comparsa de Andamarca. Andamarca, Sí. ya muy conocido de ahí. Bueno, sí, es una comparsa un poco controversial, pero es como yo había vivido los carnavales de niño. Creo que se ha institucionalizado demasiado las comparsas grandes a las que también he tenido el honor de pertenecer y de tocar la quena con ellos. Pero yo me acordaba cómo salían mis tíos, con mis primos, ¿no? Mis primos mayores, y era quizás un poco más desordenado, pero con mucha más alegría. Un jolgorio tremendo, ¿no? Único. El jolgorio, ¿no? Y tocar también. Entonces he regresado a eso. Con mis amigas de Andamarca rearmamos la comparsa y siento viva esa tradición y esa diversión sana y musical, ¿no? Y de bailar por horas y tocar para ellos. No hay manera de sentirse mejor y más feliz en carnaval. Una satisfacción muy grande, ¿verdad? Los carnavales. ¿Nos puedes regalar un pasaje? Claro. Un tema. A ver, vamos a escuchar. ¿Es Pumpín? Es un aire de Pumpín, sí, un pequeño homenaje a la provincia de Víctor Fajardo, que siempre me cautivó por su alegría, por su fuerza, por su pureza también. Y recordando los muchos años que mis abuelos fueron profesores rurales, también como mi madre, y trabajaron por esa área, por Víctor Fajardo, Huambalpa, también en Papacangallo, en Tuxin, donde mi abuela me dijo que era una comunidad la más pobre que había conocido, pero donde más había sido feliz. Los carnavales, si bien es cierto, Ayacucho tiene como patrimonio, le podríamos decir, el carnaval ayacuchano, pero esto se debe más que nada al carnaval rural. Sí. Y sin duda... Yo extraño, o sea, no logro comprender todavía esta decisión burocrática de separar el carnaval rural del carnaval mestizo o urbano, no sé cómo le dicen, porque justamente de eso nos nutríamos. Yo me acuerdo de niño haber escuchado el carnaval de Vinchos, de Vilcanchos, que venían y de las comunidades cercanas de Quinoa, de donde viene mi familia, y ahora ya no los veo. Entonces, justo nos nutríamos ambos de esas vivencias, ¿no? Espero que en el futuro alguien, o el nuevo alcalde, creo que tenemos nuevo alcalde, pueda revertir esta situación, porque ellos también tienen todo el derecho de venir, aunque dejen su pueblo por 1 o 2 días, si quieren venir a cantar aquí, ¿por qué no? Claro. Entonces, es así como crece nuestra cultura y estamos viendo un patrimonio cultural vivo, correcto. Que son esas comunidades que mantienen aún en un estado de pureza sus tradiciones, ¿no? Además que es lo más rico, ¿no? Porque ahí aprecias el colorido, la fuerza, sobre todo pues, una vez las comparsas de Vinchos, es increíble, hasta terminan desmayados. Sí. La fuerza que le imponen, el colorido, y sobre todo una identificación tremenda. Has mencionado las comparsas de Fajardo, Vilcanchos, Quinoa, los abuelos de Quinoa, y hay una gran cantidad de comparsas que, pues, si bien es cierto, es patrimonio vivo, pero hace falta que las autoridades se pongan un poquito manos a la obra y generar
iniciativas, ¿no? Mira, son decisiones muy sencillas que no cuestan nada y que no le dan riqueza, ¿no? A nuestras tradiciones también de aquí de la ciudad. Verlos bailar de esa manera, como tú bien has referido, a uno lo llena de una emoción que al final, siendo uno músico, también la transmite. Así es. Pero siendo un artista, te llenas, ves algo que no has visto y lo haces tuyo, porque lo sientes en ese momento y luego quizás vas a esos lugares a comprender mejor, ¿no? Tenemos casos aquí emblemáticos de este etnomusicólogo americano que vino y se enamoró de la música de Víctor Fajardo y se fue a vivir a Huancapi y aprendió muy bien el pumpín, ¿no? O sea, ahí creo que hay muchos casos de ese amor entrañable que uno tiene a tradiciones que están muy cerca, pero a veces no tanto. Así es. ¿Te acomodas más con el huayno o el yarabí? Yo más con el huayno, pero el yarabí es parte de nuestra identidad y es preciso cultivarlo, porque siendo Huamanga una cuna no solamente de charango, sino de la guitarra solista andina y también de los géneros como el huayno, el yarabí, el arascasca, tenemos ya pocos compositores e intérpretes del yarabí. Entonces tenemos que hacer algo. Y bueno, justo a raíz de las presentaciones de ayer y las que vamos a tener hoy día en el Teatro Municipal y en el local ático, hemos quedado en realizar algunos concursos para jóvenes de guitarra solista, huamanguina, con que sea obligatorio un tema ayacuchano y de repente una composición, y de la misma manera con el charango. Porque hay chicos que tocan, pero justamente como no encuentran los espacios, no quizás. encuentran los espacios y no se nota un futuro aparentemente sencillo o fácil para el músico. No lo es en ningún caso, menos con las políticas culturales que lleva nuestro gobierno. Yo creo que de lo que se trata a nivel gubernamental es de mantener nuestras tradiciones, nuestros conocimientos que son ancestrales a un lado, ¿no? Seguimos en una extirpación de idolatrías desde la colonia, porque claro, un pueblo consciente de sus tradiciones es un pueblo orgulloso y además un pueblo informado. Tenemos una gran universidad acá y bueno, ahora hay muchas más, y un pueblo que conoce sus tradiciones, que es orgulloso de su herencia, es un pueblo que no se deja manipular, ¿no? Correcto. Entonces es necesario que la cultura vuelva para que tengamos esos referentes, ¿no? O sea, no puede ser posible que no tengamos más de 10 solistas de guitarras en la ciudad, de guitarra huamanguina. Eso es rarísimo. Y siendo el carnaval ayacuchano, creo que una de las fechas en la que ves una gran cantidad, un mar de guitarras. Mira, yo justo le contaba a mi amigo Quito Linares, con el que he venido a hacer la presentación de esta noche, que es un poco de electrónica con ritmos ancestrales. Una fusión. Una fusión, pero con ritmos ancestrales, melodías ancestrales. Le comentaba que cuando yo era niño, fue la primera vez que vi la cantidad de músicos que tenemos. Y el zapatero que alquilaba una pequeña partecita de mi casa, de la casa familiar, en la avenida Centenario, cuando se llamaba Centenario, con 3 máscaras, en nuestro barrio Ura y Parroquia. Claro que sí. Vi que el zapatero de la esquina de mi casa era un gran quenista. Y luego le pregunté al día siguiente, ¿y por qué nunca toca la quena durante todo el año? Yo lo veía todo el año. Y me decía que él solo sacaba su quena en carnaval. Entonces tú ves una gran cantidad de músicos que son miles. Por algo dicen, en carnavales son miles. Por algo dicen, el ayacuchano no nace bajo con un pan en el brazo, ¿verdad? Sino con una guitarra. Bueno, y también con sus chaplas y su cachipa, ¿no? Por si acaso. Por si acaso, sí. O sea, yo creo que estamos en un pueblo que culturalmente está privilegiado todavía por la persistencia de artistas que a puro empuje siguen logrando llevar su arte hasta fronteras poco conocidas, ¿no? Tenemos grandes representantes. Yo quiero dar un homenaje a los más de 2.000, 3.000 músicos que abandonaron el país durante los años 80 para buscarse un futuro mejor y tocaron en las
plazas, lugares, parques de Europa, como yo también lo hice, y muchos de ellos ayacuchanos. Y gracias a ellos, mucha gente, muchos turistas vinieron a conocer nuestras tradiciones. Así es. Y es una legión de músicos impresionante que han dejado nuestra cultura y nuestras tradiciones bien en alto. Y que continúan haciéndolo, incluso personajes que incluso se desconoce de ellos, pero su aporte es tan valioso que creo que las iniciativas culturales que realizan son más fuertes que las propias gubernamentales. Bueno, es así, yo creo que la labor del artista, bueno, si uno ama tanto la música como yo la amo, y como la aman mucho los músicos que solo se dedican a ser músicos, no tenemos otro destino. Entonces, de alguna u otra manera, vamos a terminar haciendo lo único que amamos, porque nos queda claro que esta vida es un pasaje de ida nomás. Así que mientras esté aquí, y además porque tengo esa misión familiar de llevar la música siempre y el nombre de mi año hasta donde pueda, hasta donde viva. Por ese gusto, regálanos un guainito ayacuchano. Guainito con mucho cariño, por si acaso. Muchos dicen, no, ¿por qué le dices guainito? Lo minimizas. No, pero hay veces tanto aprecio que uno le pone. Es como decir, me voy por una chaplita. ¿Cómo? ¿A ti te ha pasado? Tú te vas a comer al mercado, papacito, claro, lindo. Claro, es nuestro decir. Chano, ¿a los cuántos años tú empiezas en el tema de la música? Si bien es cierto, la familia también son músicos, esto ya prácticamente es de formación familiar, pero ¿de lleno meterte a la música? Bueno, yo pienso que fue en la infancia, porque mi abuelo fue fundador de la estudiantina, cofundador de la estudiantina municipal de Ayacucho, y fue fundador de un grupo que duró varios años, pero que ya muchos no recuerdan, que se llamaban Los Trovadores de Ayacucho. Además grabó algunos 45 con otro gran guitarrista, Cacho Córdoba, y grababan diversos géneros musicales huamanguinos, grababan a las cascas, huaynos, y también inclusive música criolla. Entonces yo vivía rodeado de mandolinas, porque el lugar donde se guardaban los instrumentos era la casa familiar, donde vivíamos todos. Entonces yo me acuerdo de mi casa llena de charangos, una biblioteca musical, quenas, arpas, guitarras, ¿no? Y yo esperaba en las jaranas, igual que mis primos y los cumpleaños, me imagino. Varios días, esperábamos que los mayores se cansen para nosotros poder tocar. Entonces yo creo que de lleno me dedico a la música desde niño, ¿no? Y bueno, ya luego en la universidad me llevó a estudiar a Europa, y ahí fue donde abandoné los estudios de filosofía, que era lo que realizaba en aquel entonces, y me dedico por completo a tocar hasta ahora. ¿Cómo va el proceso de Chano actualmente? ¿Qué novedades se vienen? Bueno, siempre tratando de proponer cosas, algunas, siempre lo digo, algunas salen bien, otras no tanto. Lo importante es hacerlo. Siempre estoy intentando, ¿no? Y siempre estoy buscando nuevos horizontes para nuestra música. Esta vez he estado haciendo música electrónica, pero al margen también tengo un proyecto que empezó como un hobby y que ahora se ha convertido casi en un trabajo. No es un trabajo, pero bueno, se llama el Bolero Blues Project, que no tiene ya nada que ver con el huayno, sino con algunas canciones más ligadas a la trova, al bossa nova, al bolero, al blues. ¿Incorporas el charango? No. Ah, ok. Es un proyecto alterno, ¿no? Y dentro de lo charanguístico, bueno, viene la gira a Argentina,
ahora. Bueno, luego regresamos a Lima, creo que regresamos a Huamanga por una celebración, lanzamiento del bicentenario. Está en confirmación. Motivo para volverte a ver, por favor. Sí, no, bueno, yo siempre busco también la ocasión para volver siempre. Si pudiera lo haría cada fin de semana. Y luego enrumbamos para reencontrarnos en Madrid con Sara Van, que haremos un concierto con ella, que fue una de las intérpretes de la película Sigo Siendo, en la que trabajamos juntos. Y comienza el próximo año en París, un concierto allá. Cuéntanos, ¿cómo has visto la expectativa de noche en el Teatro Municipal? Bueno, el Teatro Municipal anoche estuvo lleno y luego fuimos al local de nuestro amigo Sandro Guzmán, al Mestizo, que también estuvo repleto, y yo veo un gran interés cultural, ¿eh? Yo pienso que le estamos dando una vuelta a la moneda, una vuelta a la tortilla, y nos estamos haciendo mucho más fuertes también. Veo que también hay más charanguistas, siempre las han habido, pero a veces no salían a tocar y tal, pero veo más interés. No se hacían tan público, no se mostraban tanto quizá. Claro, es que yo siempre repito, mis amigos de infancia siguen viviendo aquí, son grandes guitarristas, como Willer Perlacios, Willer Ubillus, Milton Mendieta, y están ahí, y siempre les digo que tienen la ventaja de vivir acá. Nosotros que vivimos fuera perdemos acento. Entonces yo pienso que se han dado cuenta que no es tan difícil. Ahora con las redes sociales también te das cuenta que no necesariamente los que son famosos son los que llevan mejor la tradición. A veces es un buen manejo de redes, a veces es un buen manager, pero en la música de sentimiento, eso nadie te lo quita, ¿no? Eso, es propio. Eso entre gitanos no nos leemos las horas. Correcto. Tú sabes lo que es de verdad y lo que es una puestita en escena. Así es. Eso se nota de inmediato. ¿Qué esperamos hoy de tu presentación? Hoy te presentas. Sí, y bueno, voy a traer esto de electrónica. De repente no es lo más tradicional, las melodías siguen siendo tradicionales, pero estuve hace poco con el charango presentando la banda sonora de la película La Búsqueda, una producción española que obtuvo un premio en el Festival de Cine de Lima y ahora ya está viajando por el mundo. Y dije, voy a intentar algo nuevo, así que vamos a ver cómo resulta. Igual pondré todo como siempre para todo el corazón. ¿De cuántas personas está conformado el equipo? Somos dos, viene a ser un MC o DJ. Okay. Es el productor Quito Linares, haciendo las texturas incidentales y electrónicas, y yo tocando los géneros rituales, que para esta noche hemos preparado una herranza, un pumpín y un guaguapampay, que es una promete, canciones que me enseñó mi abuela, sobre todo el guaguapampay, que las aprendió ella de niña, ¿no? Esto empieza a las 7. A partir de las 7 de la noche, grandes artistas. Cierra esta noche, como debe ser además, el hijo de Jaime Guardia, y justo antes estoy yo, así que vamos a ver una demostración de diversos estilos también, ¿no? de charango. ¿Y luego dónde nos vamos? ¿Dónde la continuamos? Luego, como Huamanguino, no, amigos, inquieto, claro, Huamanguino inquieto. Seguimos en el ático, donde presentaremos algunas cositas más, haremos también seguramente un par de guainos, pero también vamos a hacer algunas fusiones con el popular Che Campos. Genial. Chano, oye, ha sido muy interesante esta entrevista. Pues no te pierdas mucho, por favor, estando en Lima o en Europa. Siempre recuérdate de Huamanga, que tienes acá un pedacito interesante. No, aquí está un gastronómico. Bueno, cultural no, es todo. Y la bohemia, ¿no? El huamanguino que no sea bohemio, complicado. No sé si es imprescindible, pero el camino nos lleva por esos lares una y otra vez. Esperemos volverte a ver pronto. Te deseamos todos los éxitos y seguir pues mostrando la riqueza cultural musical que tiene Ayacucho, no solamente por Lima. Te vas ahora para Argentina, pronto sale un álbum en Europa y bueno, nosotros seguirte también en las redes sociales. Tienes una cuenta en Facebook que te pueden seguir. Chano Díaz Lima, ahí está, ahí voy posteando las cosas que van ocurriendo. Bueno, entonces nos vamos a ir viendo en una próxima oportunidad. ¿Y te parece? Nos despedimos con un carnavalito, ¿puede ser? Bien. A ver.
Bien, nos vemos en una próxima transmisión. Hasta luego.